Hay, obviamente, enfermarse, ¿verdad? Hay enfermedades, ¿sí? Nuestro organismo fue creado muy sabiamente por Dios, de una manera sumamente inteligente, de tal manera que todo nuestro cuerpo reacciona, ¿sí? Por ejemplo, muchos sabemos de la adrenalina. La adrenalina es algo que está en nuestro cuerpo, ¿sí? Que nos ayuda a reaccionar, ¿sí? Cuando estamos ante un peligro, esa adrenalina nos ayuda a tener ciertas reacciones, a veces positivas o a veces hasta negativas, ¿sí? Positivas, por ejemplo, cuando estamos, no sé, algo se va a caer y de momento hasta uno se avienta, uno se quita rápidamente, eso llamaríamos algo positivo. Pero una reacción negativa sería quizá la misma persona que está viendo que se le va a caer algo y no se mueve y se queda ahí quieta. Bueno, junto con la reacción de la adrenalina también hay otra reacción a la que le llamaríamos miedo, y entonces la gente por el miedo se queda pasmada, paralizada, ¿sí? De momento a lo mejor hasta en alguna película, ¿no? Hemos visto una película y así, quítate, quítate, y no se quitó, ¿verdad? Y ahí se quedó y lo atropellaron, ¿no? Entonces, pero déjeme decirle, por ejemplo, que el sistema digestivo, al alterarse, el flujo sanguíneo en el estómago puede producir más ácidos de lo normal, ¿sí? Más ácidos de lo normal. Ahora, una acidez constante en el estómago, ¿qué puede provocar? Úlceras, o sea, heridas en el estómago. Y un estómago ulcerado, ¿qué puede provocar? ¿Mandé? Cáncer, ¿sí? Obviamente malestares digestivos, malestares estomacales, hasta cáncer. Y algunas personas, algunos doctores, han llegado a sugerir que una de las posibles causas del cáncer puede ser el enojo retenido. O sea, que constantemente se esté enojando. Ahora déjenme decirles una mala noticia. No quiero que se enojen. Hay personas que somos coléricas. ¿Sí sabe qué es eso? Colérico. Aquel colérico es aquel que ya se está enojando, ya se está molestando, ¿sí? Hay quienes lo externan y hay quienes no lo externan. Hay quienes se aguantan, ¿verdad? Se quedan con su enojo, ¿sí? Pero otra vez, el enojo es una reacción natural del cuerpo que Dios lo puso en nuestro organismo, pero con el propósito de que ese enojo provoque una reacción de defensa, ¿sí? O sea, sí, es una reacción para defendernos, no es una reacción para atacar. Por ejemplo, muchas veces a los hijos o en casa, por ejemplo, sobre todo niños pequeños, ¿verdad? ¿Sí? No te subas ahí, te vas a caer. No te subas que te vas a caer. Que no te subas que te vas a caer. ¿Sí? Y ya que se cayó el niño, ¿qué hace uno? Te dije que no te subas porque te vas a caer. ¿Sí? Y entonces tienen razón algunos psicólogos al decir que no hay que castigar a los niños o golpearlos, ¿sí? Bueno, déjeme aclarar esto. Creo que en la Biblia Dios no se equivoca cuando nos dice que hay que corregir con vara, cuando consideremos necesario. El problema es que muchas veces no hemos sabido cómo hacerlo. Y muchas veces reaccionamos cuando ya estamos enojados, ¿sí? Muchas veces hasta que ya nos colmó el plato, ya nos colmó, ¿verdad? La gota que derramó el vaso, y es cuando reaccionamos, cuando ya estamos enojados y muchas veces hasta hacemos las cosas mal. Y entonces el cuerpo tiene reacciones, ¿sí?
¿Alguien de momento le duelen sus músculos nada más así porque, pues yo no sé por qué me duele el cuerpo, me duele la espalda, me duelen los brazos, me duelen las piernas? Y no hizo ejercicio, no corrió, no hizo algo que merite que esté, que su cuerpo esté lastimado. Cuando alguien se enoja, ¿qué hace? Los músculos del cuerpo se tensan, ¿sí? Y eso provoca, pues también una reacción o una rigidez del cuerpo que hace que el cuerpo, pues también se duela, ¿sí? Entonces, el tema de hoy es Dios ofrece sanidad del pecado a Israel. Recuerde que estamos ahí en el libro de los Números. En este caso vamos a ver del capítulo 20 y capítulo 21 hasta el versículo 9. Capítulo 20 del libro de los Números y del 20 del versículo 2 al 13 y del 21, capítulo 21 del libro de los Números del 4 al 9. Y vamos a ver continuamos viendo al pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Y cuando estamos en un lugar donde todo es verde, donde hay agua, donde hay todas las cosas que necesitamos, pues estamos bien. Pero cuando estamos en un lugar desértico, en un lugar donde no fácilmente están las cosas, es más, donde el desierto pues no hay nada, literal no hay nada, no hay vegetación, no hay árboles, no hay agua, no hay las cosas básicas ni siquiera para poder subsistir. Eso puede provocar frustración. ¿Y sabe qué es el enojo? Frustración. Cuando algo nos frustra, no nos sale como queremos, eso nos frustra. Y entonces, si estamos frustrados buen tiempo de nuestra vida, entonces podría decir que buen tiempo de nuestra vida posiblemente estamos enojados. Se ha visto que hay gente como que reacciona a todo de manera negativa y hasta decimos, parece que está enojado con la vida. Hay gente que parece que está enojada con la vida, de todo se enoja, de todo se molesta, de todo reclama, de todo se frustra. Bueno, tendrá sus razones. ¿Verdad? Para todo hay razones. Y vamos a ver aquí que sí hay razones. Sin embargo, bueno, el tema de hoy, mis hermanos, es Dios ofrece sanidad del pecado a Israel. Hay cosas que no nos hemos dado cuenta, pero nos están enfermando. Hay cosas que nos están enfermando. Sí, cierto, hay virus, bacterias, hongos. De los virus, bacterias y hongos, ¿cuáles son los más difíciles de erradicar? Virus, bacterias u hongos. Los hongos son los más difíciles de erradicar. De hecho, no hay medicamento para los hongos. O sea, que digamos, tal medicina es buenísimo para erradicar los hongos. No lo hay. Hay penicilinas, hay ya mucho medicamento para virus, bacterias. Y cada vez están más fuertes, ¿verdad? Pero para los hongos no hay. De cierta manera estaba viendo un video en relación de los hongos. Los hongos, bueno, pues son ahí, ¿cómo se puede decir? Organismos vivos que ellos lo que hacen los hongos es invaden y después controlan. ¿Sí? Esto es lo que hacen los hongos. Los hongos invaden y controlan. ¿Sí? Y entonces, ¿nos hemos hecho algún estudio últimamente? Quizá podamos decir, bueno, triglicéridos, colesterol, pero sinceramente no sé si haya un estudio en relación a hongos. Dígame un hongo que nuestro cuerpo regularmente tiene. ¿Alguien sabe? ¿Mande? Onicomicosis. Ok, bueno, se aloja en las uñas, ¿verdad? Sí. La caspa, ok. Otro hongo.
Cándida, perdón, hermana. Cándida, ok, sí. Este hongo cándida casi es, creo que hasta donde entiendo, muy común en todos, ¿sí? Y bueno, regularmente ahí está, ¿verdad? Ahí está. Y si en alguna persona se le activa, bueno, esto también produce muchas reacciones que trae el cuerpo. Y bueno, no soy doctor, ¿verdad? No soy doctor para poder saber más meticulosamente. Esto es a grandes rasgos. Pero otra vez, bueno, el enojo, mis hermanos, puede producir grandes consecuencias, no solamente al cuerpo, sino a nuestra vida cotidiana, ¿sí? Sin embargo, bueno, puse esto de inicio, que dice este Salmo 147:3, que habla de Jehová que sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Gracias. Salmo 147:3, nuestro Señor sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. De inicio, mis hermanos, no perdamos de vista esto. Dios es Rafa. ¿Alguien aquí se llama Rafael? Rafael significa el que sana, o Dios el que sana, o sanador, ¿sí? Rafael, ¿verdad? Rafa es un énfasis hacia Dios que sana, ¿sí? Dios sana. El término él es una referencia a Dios. Rafa sana él, ¿verdad? Rafael, ¿sí? El Dios que sana. No perdamos de vista esto, mis hermanos, porque quizá vamos a terminar orando si no por todos, sí por muchos, que quizá traemos muchas enfermedades, ¿sí? Y muchas enfermedades que tenemos alojadas en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Pero la enfermedad más grave es la que se aloja en el corazón. Y no estoy hablando de una hipertensión, no estoy hablando de ahí de arterias tapadas. Eso es parte de nuestro cuerpo que también se va quedando ahí por nuestros hábitos. Pero cuando el corazón está quebrantado, y de hecho la palabra quebrantado en este caso significa un corazón roto, ¿sí? Un corazón destruido. No levante la mano, pero ¿cuántos en algún momento hemos llegado a pasar o a sentir algún momento en nuestra vida el corazón roto por alguna decepción, por alguna desilusión, por algo que quizá alguien nos hizo? Y bueno, si nuestro corazón está sano, déjeme decirle que es cierto aquella frase, cuerpo sano, mente sana, en cuerpo sano, ¿sí? O sea, sí tiene mucha relación lo que pensamos, lo que creemos, con nuestra salud física. Tiene mucha relación, ¿sí? Vamos a ver aquí algunas causas. Si no pasa esto, a ver si me ayudan. Creo que sí fue esto. Bueno, vemos ahí algunas causas. Estamos en Números capítulo 20. Y vamos a ver aquí 5 causas. Básicamente voy a hacer énfasis en los versículos y ahí está, creo que muy claro. Si no queda claro, levánteme la mano para poder explicarlo un poquito más. Pero vamos a ver aquí unas causas, otra vez el contexto. El pueblo hebreo acaba de salir de Egipto y ahora están en el desierto. En Egipto fueron esclavos, ahí vivieron 400 años de esclavitud por mano de los egipcios. Ahora son liberados de esa esclavitud. Dios elige a Moisés, elige a Aarón como la voz de Moisés o para hablar en lugar de Moisés. Y ahora son conducidos por Moisés y por Aarón a la tierra prometida, pero tienen que pasar muy necesariamente por el desierto. Un desierto que máximo hubieran recorrido caminando como iban en 3 meses. En 3 meses lo hubieran recorrido. No fue así. Sabemos la historia, que ellos se quedaron 40 años vagando en el desierto.
Números 29 nos dice que durante 40 años Moisés había guiado al pueblo fielmente. ¿Recuerda algún momento en que Moisés se enojó con el pueblo? Constantemente se estaba enojando con el pueblo. ¿Por qué? Versículos 2 y 3 del capítulo 20. Dice, así que esta generación, tal como sus padres, se levantaron en contra de Moisés y Aarón. La semana pasada Ciro nos hablaba, ¿verdad?, que el pueblo rechaza a los líderes o al líder que Dios había elegido para guiarlos. Y todo el tiempo el pueblo se estaba quejando, estaba reclamando, pero Moisés, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Pero Moisés, aquí no hay comida, allá en Egipto teníamos comida. Lo que no recordaban es lo que comían, porque comían puras sobras de lo que Egipto les daba. Moisés, allá teníamos agua a cántaros. Sí, pero los cántaros eran para los egipcios, no eran para ellos. Y ellos lo que sobraba. Moisés, y todo el tiempo estaban quejándose con Moisés. Y con Aarón también. Así que esta generación, tal como sus padres, se levantó en contra de Moisés y Aarón y de manera constante. Moisés, allá teníamos carne. Sí, pero nada más la veían, no la comían. Moisés, ¿verdad? Y todo el tiempo se quejaban con Moisés. Números 25, los hijos de Israel estaban nuevamente sin agua. ¿Cómo nuevamente? ¿Hubo una vez anterior? Sí, hubo una ocasión anterior, ahorita lo voy a leer, y ojo con lo que vamos a poder observar ahí. Números 26, tal como habían hecho muchas veces antes, Moisés y Aarón respondieron a las quejas de la gente buscando la presencia del Señor. Bueno, ¿qué hacía Moisés? Pues iba y oraba, Señor, mira, este pueblo quiere agua, Señor, este pueblo quiere carne, Señor, este pueblo quiere pan, Señor, mira. Y Dios ahí estaba, les contestaba. Mandó el maná, mandó las codornices, ¿sí? Mandó el agua, ¿sí? Ya vamos a ver que esta es la segunda vez que se quejan por falta de agua. Y Dios por segunda vez les responde y les envía agua, ¿sí? Números 27, el Señor habló a Moisés mandándole a tomar la vara, reunir a la gente y hablar a la roca junto con su hermano Aarón. Bueno, esta es la segunda vez, ¿sí? Cuando el pueblo se vuelve a quejar por falta de agua. En Éxodo 17, 1 al 7, vamos a buscar esta cita, por favor. Éxodo 17. Si no se alcanza a ver, es Éxodo 17, del 1 al 7. Éxodo 17. Del 1 al 7. Este pasaje nos habla de la primera vez que les faltó agua y se quejaron contra Moisés. Dice ahí el versículo 1 del capítulo 17 del Éxodo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Moisés tenía muchas razones para enojarse, porque le pedían agua a él como si él tuviera el poder para producir el agua, ¿verdad? Y murmuraban contra él porque los había llevado al desierto como si hubiera sido idea de él llevarlos al desierto. No, todo esto fue idea de Dios. Dice versículo 3, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo?
de aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Una de las razones muy posibles por las cuales le causaba enojo a Moisés no solamente es que reclamaban a él, sino que al reclamarle a él también manifestaban su falta de fe. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Porque es como decir: Dios, oye, no estás dirigiendo bien a Moisés. Mira, Moisés nos trajo a este desierto. No, Moisés estaba siguiendo toda la instrucción de Dios. Pero estando en el desierto, bueno, se enojan contra él y le reclaman. Ojo con esto, voy a volver a leer el versículo 6. Dice: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas. ¿Por qué se enojó Dios con Moisés? ¿Se acuerdan que se enojó? Ahorita lo vamos a ver rápidamente, pero ¿se acuerdan que se enojó? ¿Qué le está diciendo aquí? ¿Qué tiene que hacer con la peña? Golpearla. Entonces, ¿por qué se enojó Dios con Moisés? No, aquí le está diciendo: golpea la peña. Por eso le digo, otra vez, leemos el versículo 6. Estamos en Éxodo, ojo, capítulo 17, versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Claramente está ahí, ¿no? Golpear la peña. ¿Sí? Pero ojo, les dije que fueron 2 ocasiones, ¿no? Esta es la primera ocasión que el pueblo pide agua. Y en esta primera ocasión Dios le dice: golpea la peña. La segunda ocasión la encontramos en Números. Vamos a Números, capítulo 20, versículo 7. Dice, versículo 7, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la diferencia? La primera vez dijo: golpea la peña. Y la segunda vez le está diciendo: habla a la peña. Son diferentes momentos, diferentes ocasiones, no es la misma ocasión, son diferentes. ¿Sí? Y entonces, cuando Moisés, en este caso, le dijo: habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La primera vez sí le dijo: golpea, y la segunda vez le dice: habla. Y entonces, ¿por qué golpeó la segunda vez Moisés la peña? Porque estaba enojado. ¿Se da cuenta? Hemos hecho cosas por enojo. Hemos reaccionado con enojo en algunas ocasiones. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Hay consecuencias que permanecen, que quedan, que ya no se borran. ¿Sí? Por ahí un canto dice: palo dado, ni Dios lo quita. Porque hay consecuencias. Y no es que Dios no tenga poder. Dios permite esas consecuencias, o deja esas consecuencias de nuestros actos, para recordarnos, quizá, de cosas que debemos evitar en nuestra vida. No le voy a pedir que levante la mano de nuevo o nuevamente. ¿Cuántos coléricos habemos aquí? Colérico, hay flemático, hay sanguíneo, hay melancólico y hay colérico. ¿Sí? Hay un libro
llamado Los Temperamentos, ¿sí? Déjame ver si me acuerdo del autor. Bueno, ahorita trato de recordarlo. En este libro de Los Temperamentos nos habla de este tipo de carácter predominante, el sanguíneo. El carácter sanguíneo son esas personas muy alegres que son el alma de la fiesta y que los vemos contentos todo el tiempo. Sí, es sanguíneo, muy amigable, muy amistoso, ¿sí? El carácter melancólico o el temperamento melancólico y el temperamento flemático son un tanto parecidos. Sí, como que temperamentos medrosos, negativos, no se va a poder, desconfiados, ¿verdad? Y el carácter colérico, ¿qué cree que le distingue? El constante enojo. Ese es el carácter colérico. Y entonces, Tim LaHaye, o LaHaye, es el autor del libro, ¿verdad? Los temperamentos. En este libro, Tim LaHaye habla de la combinación de los temperamentos. O sea, podemos ser coléricos sanguíneos. ¿Cómo es eso? Sí, a lo mejor muy amigables, pero a la vez muy temperamentales y de momento enojones. O podemos ser sanguíneos flemáticos. O sea, muy amigables, pero también tenemos nuestros momentos de depresión. ¿Sí? Y habla de esas combinaciones. Sería interesante el poder ahí leer ese libro, ¿verdad? El poder, parece horóscopo. O sea, va describiendo las características. ¿Alguien lo ha leído? ¿No? Los temperamentos. Muy bien, ¿verdad? Muy bien, ¿sí? ¿Verdad? Si no, lo vamos a conseguir y lo vamos a rifar para que podamos leerlo, ¿verdad? O estudiarlo, ¿no? Pero habla de estos temperamentos y otra vez, ¿no? El carácter colérico tiene sus cosas buenas. Que es una persona como que aguanta y ahí está y resiste. Pero sus cosas malas, pues es que se enoja de todo. ¿Sí? Entonces, cada temperamento tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Pero entonces vemos aquí a Moisés enojado. Y enojado de tal manera que no puso atención a una instrucción que Dios le da. Ahí en Números 20:11. Voy a leerlo rápidamente. Dice versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. O sea, la bendición no se detuvo. Dios había dicho que iba a salir agua y salió agua. Pero no era la forma. ¿Sí? No era la manera. Hay cosas que muchas veces nos molestan. Ay, este hermano. Ay, esta hermana. Ay, siempre me dejan aquí esto. Ay, siempre se están quejando. Y muchas cosas nos molestan, pero el problema, mis hermanos, es cuando reaccionamos movidos meramente por el enojo y ya no pensamos en las consecuencias. ¿Qué consecuencias hubo? ¿Qué pasó aquí? Bueno, ¿le pueden dar otro clic, por favor, o 2? Las palabras de Moisés demuestran su egocentrismo. Sí, de momento, él se enojó, pero a la vez, al pegarle a la roca, tuvo muy posiblemente una actitud donde quizás él se atribuyó el poder de sacar el agua de la roca. Y obviamente Dios es quien pesa los corazones. Dios es quien ve los corazones. Si bien en la lectura no nos dice ahí que así literal, Moisés se enojó y él le quiso robar la gloria a Dios. No nos dice eso la Biblia, ¿verdad? Podríamos inferirlo. Porque por algo Dios se molestó con Moisés. Por algo hubo consecuencias. Versículo 12, ¿cuáles fueron las consecuencias? Vean lo que dice versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no, ¿qué dice ahí? Creíste en mí. ¿Se da cuenta por qué digo que puede inferir
que Moisés se quiso atribuir la gloria de sacar el agua y no Dios? ¿Qué le faltó a Moisés? Creer. Por cuanto no creíste. Ahí está claro. Moisés actuó con enojo y el enojo le llevó a actuar con falta de fe. ¿Sí? Y entonces la consecuencia, dice ahí más adelante, ¿sí? Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Cómo no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado? O sea que Moisés no entró a la tierra prometida. Creo que muchos lo hemos leído ese pasaje, ¿no? Muchos hemos escuchado de ese pasaje, que Moisés no entró a la tierra prometida. Pero ojo, leamos nuevamente, otra vez el versículo 12. Jehová dijo ¿a quién? A Moisés y Aarón. No dijo solo a Moisés, también le dijo a Aarón. Entonces, ¿quién tampoco iba a entrar? A Aarón. ¿Qué pudo haber hecho Aarón? ¿Yo por qué? Si yo no hice nada. Por eso, exactamente por eso, lejos de que Aarón hubiera, oye Moisés, espérate, cuenta hasta 10. 1, 2, bájale. ¿Sí? No hizo nada. Miren, a veces pensamos que nosotros no pecamos porque no tomamos, no fumamos, porque no decimos quizá malas palabras, porque a lo mejor nos hemos portado medianamente bien, ¿sí? Pero ahí en Santiago nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y a lo mejor un ejemplo más sencillo, si un hermano se enoja conmigo y yo me enojo con él, bueno, los dos somos culpables entonces, ¿sí? Yo puedo echar la culpa al otro que se enojó conmigo, pero yo también reacciono con enojo con el otro, entonces estamos igual. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y entonces Aarón no hizo nada y él era la voz de Moisés. Vamos, estaba compartiendo el liderazgo con Moisés. Si le hubieran dado una, no sé, una recompensa económica a Moisés, ¿Aarón hubiera dicho algo? Quizá hubiera dicho Moisés, ¿no? Oye, Moy, ¿sí? Quizá, pero como era algo negativo, pues Aarón no dijo nada, ¿verdad? Él, ¿sí? Hizo algo que le llamaríamos cohecho. ¿Sí? Cohecho, ¿verdad? Entonces, el resultado fue que Moisés no entró a la tierra prometida y Aarón tampoco. Podríamos preguntar entonces, bueno, ya lo dije, pero ¿por qué incluyó Dios a Aarón en su castigo si fue Moisés el que golpeó la piedra o la roca? Pues es que la instrucción fue para Moisés y Aarón, fue para ambos. Y Aarón servía junto a Moisés, incluso le ayudaba a reunir a la asamblea, le ayudó a reunir a la asamblea o a la gente ante la piedra. Y esas son algunas consecuencias. Algunas otras consecuencias, ¿puede darle otro clic, por favor? Otra de las consecuencias para el pueblo, esa fue una consecuencia para ellos como líderes. Y la consecuencia para el pueblo fue, ahí en el capítulo 21, vamos a Números 21, capítulo 21 de Números, versículo 4 y 6, dice ahí que después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo, otra vez, ¿verdad? Dice el versículo 5, contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya les había hartado el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Fíjense,
La falta de fe del pueblo trajo como consecuencia que Dios enviara serpientes. Y estas serpientes venenosas hicieron que mucha gente muriera. En respuesta a la falta de fe, Dios envía estas serpientes. Y mucho pueblo muere. Sin embargo, a veces, mis hermanos, es necesario, quizá Dios lo sabe, que toquemos fondo en nuestra vida. Es necesario. ¿Por qué? Hay gente que resiste más el dolor que otros. Hay gente que con tantito dolor ya se está quebrando. Bueno, está bien, es su capacidad de resistencia. Pero hay gente que resiste más y le pasa una cosa, y le pasa otra, y le pasa otra, y le pasa otra, y no entiende. Hay gente así. Hay gente así que una tras otra y una tras otra y no entiende. Por eso Dios dice, bueno, pues a lo mejor necesita más, y hasta que le vuelve a pasar otra y quizá más fuerte, es cuando la gente quizá toca fondo y entonces se da cuenta que está mal en su vida. Veamos lo que hizo Israel, Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué podía haber hecho Moisés si estaba enojado con el pueblo? No orar por ellos. No, pues ahora ustedes oren, a ver si Dios los escucha. ¿Sí? Pero ¿por qué oró Moisés por el pueblo? ¿Qué implica? Que Moisés ya no estaba enojado. ¿Sí? Implica que Moisés ya no estaba enojado y oró por ellos. ¿Sí? Y entonces, al orar por ellos, dice ahí más adelante: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y creo que muchos sabemos la historia. De ahí hoy en día muchos médicos, o la medicina mejor dicho, no sé si ha visto las recetas, ¿verdad? Que tienen un asta y una serpiente. Han utilizado ahora este símbolo, ¿sí?, de la serpiente en el asta como un símbolo de la salud. Ahora, yo no sé necesariamente si tenga que ver con Satanás o no, porque aquí fue Dios el que mandó a Moisés. Quizá no tiene relación con Satanás, simplemente pues Dios utilizó una serpiente y ahora pide que hagan una serpiente de bronce, ¿verdad? Y todo el que mirara a la serpiente y hubiera sido mordido iba a sanar. Bueno, simple y sencillamente esto era un ejemplo en el Nuevo Testamento. Busque Juan, el Evangelio de Juan, si le pueden dar otros 2 clics allá arriba. ¿Sí? El Evangelio de Juan, capítulo 3. Busquemos Juan 3, 14 y 15. Estamos en el Nuevo Testamento y está aquí hablando Jesús con Nicodemo, y después de hablar con Nicodemo, Jesús da esta enseñanza. Versículo 13 de Juan capítulo 3, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vea el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el pueblo israelita
sabía esta historia. Ya esto había pasado, ya cuando Jesús está hablando esto, ya había pasado mucho tiempo, ¿sí? Y entonces Jesús hace referencia a esa escena de lo que había pasado. Versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, mis hermanos, nosotros muchas veces deshacemos lo que Dios ha hecho. Aún este cuerpo que Dios hizo, nosotros como humanos no lo cuidamos como debemos cuidar lo que Dios nos dio. Y llegan momentos en que pues empezamos a sufrir las propias consecuencias de nuestros malos hábitos. ¿Cuánta gente no ha escuchado que le echa la culpa a Dios? Es que yo no sé por qué Dios permite esto en mi vida. No, espérate, a ver. Antes de que digas que Dios permite, primero piensa qué hábitos tienes en tu vida. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? Porque lo que vivimos son consecuencias. Y eso es una mala noticia. Pero déjeme decirle que la buena noticia, y podemos regresar hasta el principio, por favor, hasta el inicio. Salmos 147, 3. Y esta es una excelente noticia. Salmo 147, 3. Jehová sana a los de corazón quebrantado. Jehová sana. Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. Aún del cuerpo nos podrá sanar. ¿Usted lo cree? Podríamos creer que Dios pueda sanar hasta nuestro cuerpo, pero yo lo he descompuesto, yo lo he destruido, yo no lo he cuidado. ¿Dios podrá sanar nuestro cuerpo? Sí. La respuesta es sí, mis hermanos. La respuesta es sí. Y vamos a orar. No solamente por el cuerpo, no solamente por la parte física. Quizá hay quien ha sido muy lastimado en su corazón. Quizá hay quien ha sido muy herido. Y quizá tendría que sacar su corazón con un montón de heridas y cortadas en su corazón. Pero Dios puede sanar eso. Y antes de sanar el cuerpo, Dios quiere sanar el corazón. Han sido varias veces que he ido a orar por personas enfermas. ¿Y sabe algo que me he dado cuenta? Que el cuerpo sana en respuesta de la sanidad del alma. El cuerpo sana en respuesta de la sanidad del alma. ¿Qué dijo el rey David? Mientras callé, mis huesos se envejecieron dentro de mí. ¿Qué significa eso? Que a David le dolía el cuerpo, le dolían sus huesos, le dolían sus músculos, le dolían muchas cosas de su cuerpo. Pero ¿cuál era la causa? Mientras callé. ¿Qué cayó David? Su pecado. ¿Quién quiere ser sanado? ¿Quién necesita ser sanado? No solamente físicamente, sino mucho más espiritualmente, aquí, en el corazón. Vamos a ponernos de pie.